come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Salimos de una noche oscura como boca de lobo empujados por el viento del oeste que recibimos por la aleta de babor. A proa, elevándose majestuoso sobre un mar que quiere empezar a rizarse, un enorme islote parece flotar sobre la bruma que a estas horas suele formarse por estas latitudes. No nos inquieta demasiado, puesto que sabemos que en cuestión de minutos se disipará. Forzamos para navegar paralelos a los escarpados acantilados que vamos dejando por estribor. En lo alto, una espesa vegetación cae pegada a la roca, deteniéndose de cuando en cuando en los riscos y hendiduras que la superficie caliza se va dejando hacer con el paso de los años. Una playa llama nuestra atención. El fondo arenoso anima a fondear en este extraño lugar. Oculto de las cartas náuticas como está, la sospecha de hallarnos en Kiso pronto se nos revelará cierta. Las pisadas que vamos dejando en este pequeño arenal nos llevan al único sendero que asoma tras las dunas que el viento ha ido modelando como parapeto para la densa vegetación que cubre toda la isla. Entre enormes helechos y juncos asoma la única montaña que existe. Tapizada de verde, está coronada por el llamado Templo de Arriba, edificado sobre la roca de la cima y en cuya construcción se emplearon, según nuestros datos, más de 30 años. En él se rinde culto a Shardik, el dios local que, encarnado en oso, es atendido y agasajado por la suma sacerdotisa y sus jóvenes acólitas. Vírgenes que consagran su vida arriesgándola al cuidado del animal, ya que en ocasiones el enorme plantígrado se sirve de sus cuerpos como alimento, cosa que se acepta como voluntad del dios. Jamás abandonan la isla. De hacerlo, alguna de ellas es para acompañar a la suma sacerdotisa en cualquiera de los 2 viajes anuales que hace a las islas próximas en busca de nuevas vidas que ofrecer a Shardik. Caminamos con la inquietud de quienes se sienten observados, temerosos del dios que habita el templo, cuyos accesos de ira, fruto sin duda del hambre que todo animal aspira a saciar, puedan llevarle a abandonar su encierro. Sea como fuere, la belleza del paisaje selvático nos anima a seguir avanzando y llegar hasta el profundo barranco que divide la isla, sobre el que se tiende el fabuloso tronco de dimensiones colosales que sustituye al original puente de los suplicantes, estructura de hierro destruida hace años, de la que todavía queda algún vestigio a ambos lados del barranco. Entre la duda de seguir y la cautela de no tentar la furia divina, nos quedamos con lo segundo y volvemos sobre nuestros pasos. No es media tarde y en Kiso parece anochecer. La bruma vuelve a aparecer en el mismo momento en que, llevado por la brisa, llega hasta nosotros una especie de sonido celestial. Los cánticos sagrados con los que las jóvenes vírgenes consagradas a Shardik serenan los salvajes instintos del dios. Por cierto, Kiso no existe, nunca ha existido. Fue la isla imaginada por Richard Adams para su obra Shardik, publicada en 1974. Título que toma del principal protagonista del libro, el nombre del dios animal que también utilizara Stephen King para uno de sus personajes en la serie de 8 novelas La Torre Oscura. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos y bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En este capítulo echamos una mirada al pasado. Hace 500 años, tal día como hoy, de 1521, un puñado de hombres seguía haciendo historia, contribuyendo a cambiar prácticamente todo lo conocido hasta ese momento. El comercio, la idea sobre otros océanos e islas inexploradas por europeos, el contacto con pueblos ignotos, la botánica, la zoología. Dedicamos buena parte de este programa a la primera vuelta al mundo iniciada por Magallanes y finalizada por Juan Sebastián de Elcano, un mes de septiembre también, pero de 1522. Para ello contamos con la colaboración de Marcelino González, capitán de navío retirado y polifacético creador que a su afición por el dibujo une su talento como escritor. La Nao Victoria y su vuelta al mundo es uno de sus títulos más celebrados. Con él hablamos de la primera circunnavegación, igual que hacemos con Rafael Rodríguez Ponga, rector de la Universidad Abat Oliva de Barcelona y director del Congreso 500 años del Océano Pacífico, un encuentro entre académicos y expertos en la primera vuelta al mundo que sirve para profundizar en los detalles de todo lo que significó el gran viaje.
El Museo Marítimo de Asturias, una vez más, abre sus puertas para nosotros, porque la exposición Ingenios Marineros, Soluciones Populares en Tiempos de Carencia, sigue abierta hasta el 30 de septiembre, lo que nos permite seguir escudriñando entre los objetos que se exponen para conocer mejor cómo era la vida de los pescadores en los inicios del siglo XX, cosa que haremos con el director del museo, José Ramón García. Roberto Álvarez Bucetas cierra este capítulo para hablarnos de la regata Le Figaro que tiene lugar estos días. Su historia, las características y evolución de los Beneteau que navegan en ella y las dificultades que entraña navegar en solitario en aguas como las del Canal de la Mancha son asuntos que Roberto explicará en este podcast. Comenzamos. Si no se hubiese hecho, ni al mismísimo Julio Verne se le hubiera ocurrido escribir una aventura como la que vivieron y padecieron los primeros navegantes que dieron la vuelta al mundo. Hace 500 años, la primera circunnavegación se hallaba aproximadamente a mitad de recorrido. Todavía quedaría un año para que la expedición, iniciada por Fernando de Magallanes en 1519, recalase en Sanlúcar de Barrameda a primeros de septiembre de 1522. Si Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo, Magallanes y Elcano no dejaron lugar a la duda. La Tierra era redonda. Con su gesta pusieron patas arriba muchas convenciones e impulsaron el desarrollo de una industria naval que haría del español un imperio en el que no se pondría el sol. Pongámonos en situación. En un ejercicio de imaginación, viajemos a la cubierta de la nao Victoria y conozcamos de primera mano los detalles del primer gran viaje a lo desconocido con Marcelino González, capitán de navío retirado, autor del libro La nao Victoria y su vuelta al mundo, editado por la Fundación Álvar González, para el cual ha tenido que documentarse mucho, como es lógico. Muy amablemente comparte con nosotros sus conocimientos. ¿Qué tal, Marcelino? ¿Cómo está? Muy buenas. Hola, muy buenas, estupendamente. Comparaciones hay muchas, Marcelino. Una de ellas es la de asemejar la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano con la llegada del hombre a la Luna. Sin duda, ambos hitos condicionaron, y de qué manera, muchas cosas, ¿no? Pues sí, así es. Lo que pasa es que la aventura de Magallanes y Elcano alrededor del mundo, pues es de mayor envergadura, porque al fin y al cabo no sabían muy bien a dónde iban, no sabían muy bien por dónde iban a pasar. En cambio, el Apolo, cuando fue a la Luna, a pesar de que la aventura fue terrible, enorme y de un gran impacto, sabían muy bien a dónde iban a ir, sabían muy bien lo que tenían que hacer, lo tenían todo muy calculado y por eso les salió bien. Desde luego que sí, porque además para un viaje de las características como el que realizaron Magallanes y Elcano, con los medios de los que disponían, digamos que las cualidades marineras de todos los hombres que participaron en aquella gesta debían ser extraordinarias. Pues sí, eran hombres durísimos, acostumbrados a la mar y desde luego con un enorme valor y con unos grandes conocimientos. La verdad es que muchos se quedaron por el camino, hubo deserciones, hubo muchas muertes por enfermedades, por algún combate y demás, pero demostraron ser unos grandes marinos. Y además lo hicieron en unos barcos que hoy sorprendería, porque eran unos barcos pequeñitos, unos barcos de poco más de 20 metros de eslora, o de largo, digamos, 21, 22, 23 podían tener, sí. Hechos de madera y navegando por zonas por las que nunca había pasado nadie, zonas que no sabían ni que existían, como era el enorme Pacífico. O sea que efectivamente, como digo yo siempre, eran verdaderos marinos, eran verdaderos lobos de mar que navegaron en unos pequeños pero muy fuertes, muy bien construidos barcos de madera. Barcos pequeñitos, barcos fuertes de madera que no eran nuevos, además. No, todos eran, los 5 barcos que participaron en la expedición eran de segunda mano. Se compraron todos de segunda mano, pero luego se le hicieron unas obras de reacondicionamiento para prepararlos para el viaje y la verdad, cuando salieron de Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1519, los barcos se puede decir que prácticamente salían como nuevos. Ya. Se hizo una gran obra de restauración de toda la quilla, de las cubiertas, los cascos y demás, y además se hizo una gran labor de aprovisionamiento para poder llevar respetos, repuestos y llevar víveres y llevar todo lo necesario para el viaje. Obras de restauración, las que se llevaron en los barcos, Marcelino, que fueron, tengo entendido, supervisadas directamente por el propio Magallanes. Pues sí, muchas obras las supervisó él. Él supervisó en realidad todas las obras, toda la adquisición, el reclutamiento de las tripulaciones, víveres
tuvo que pelear contra viento y marea para conseguir lo que consiguió. En fin, el Magallanes, la verdad que mientras estuvo en Sevilla, en la preparación de los barcos y la preparación de la expedición, pues no paró. Tuvo varios disgustos también. En fin, él era un hombre duro, se empeñó, tenía una idea muy clara de lo que quería hacer y trabajó muy a fondo y los barcos salieron francamente bien. Uh-huh. Ya hemos hecho referencia a los escasos medios de los que disponían en aquel entonces para hacerse la mar y para navegar. ¿Cómo calculaban la longitud, por ejemplo? Porque, hombre, la latitud era más sencilla de averiguar, ¿no? Con el uso del astrolabio o el cuadrante. Pero ¿cómo calculaban la longitud, Marcelino? Pues digamos que a ojo. No había forma de calcular la longitud. Para calcular la longitud había que tener una referencia horaria muy buena y no existían cronómetros. Eso se resolvió en la segunda mitad del siglo XVIII. Hasta entonces era ojo. Bien, es verdad que había gente que en tierra, con cálculos enormes, muy cuidadosos, con conjunción de astros, eclipses, la posición de la luna, la posición del sol, los satélites y demás, eran capaces de calcular bastantes buenas situaciones con unas longitudes un tanto aproximadas, como ocurrió durante el viaje de Magallanes. Pero eso era en tierra y con cálculos largos y, en fin, difíciles de hacer. Sí, había verdaderos expertos. Pero navegando, pues lo hacían por estima. Ya. La latitud la conocían bastante bien. Había tablas de declinación y con el cuadrante o con el astrolabio tomaban la altura del sol a la meridiana, que es al mediodía cuando alcanza la mayor altura, o bien de la polar, y entonces calculaban la latitud. Estimaban la velocidad con unos cálculos un tanto rudimentarios, y el rumbo también era bastante rudimentario porque era con agujas magnéticas tanto primitivas, por lo tanto era un rumbo magnético diferente del rumbo real y demás. Pero en fin, navegando un rumbo durante un cierto tiempo que medían con ampolletas, o sea, con pequeños relojes de arena, y teniendo en cuenta el tiempo que habían estado a una velocidad que calculaban aproximada, que podía ser 4 nudos, 5 nudos, pues calculaban si tenían esta latitud y esta posición aproximada, con el tiempo y la distancia, pues calculaban la otra, y así iban trampeando. Sí, claro. Y la verdad es que a veces obtenían unos cálculos y unos resultados que sorprendían, porque han quedado constancia, los han dejado escritos, y comparándolos ahora, pues sorprende que a veces se aproximaban bastante a la realidad. Ya. Pero qué manera de arriesgarse, ¿verdad? Sí, así era. Sí. Y sobre todo teniendo en cuenta, porque además cuando navegaban por el Atlántico y por las zonas costeras, pues había derroteros, porque ya se conocían muchas zonas. Pero es que la zona del Pacífico, primero que no se sabía que existía el Pacífico como tal, porque Núñez de Balboa había visto un mar que era el Mar del Sur, pero creían que era una cosa pequeñita por cálculos erróneos de la circunferencia de la Tierra. Y se encontraron con un océano enorme que tardaron más de un mes en cruzar, que no sabían que existía, y desde luego las costas y las islas y todo aquello que fueron viendo no sabían que existía, y por lo tanto no habían derroteros. Ya. Estaban ellos abriendo historia y apuntándolos por primera vez en los libros. Sí, en realidad el Océano Pacífico, o Mar del Sur, como se conocía, efectivamente había sido avistado con anterioridad por Vasco Núñez de Balboa. Hemos dicho de Magallanes y hemos hablado de él como un hombre aguerrido, con las ideas muy claras. ¿Existe alguna posibilidad, Marcelino, de que Magallanes supiese de alguna manera que podía llegar al Pacífico por mar? ¿O la historia esto no lo tiene acreditado de ninguna manera? No, vamos a ver, él sostuvo siempre que él conocía, sabía que existía un mar al otro lado porque lo había descubierto Balboa unos años antes. Él sostenía que se conocía un paso por el sur de América que comunicaba el Atlántico con ese Mar del Sur. Y teniendo en cuenta que la Tierra era redonda y con cálculos que hacían, decía, bueno, pues si yo voy por ahí, pues llego a las Islas de las Especies, lo mismo que decía Colón antes, ¿no? Y eso que Colón no sabía que existía el Pacífico
y se encontró con América, que le paró el viaje, hizo que fracasara, descubrió un continente pero fracasó. Pero Magallanes sabía que existía y dije, yo voy por ahí, conozco un paso por el sur y llego al otro lado y llego a las Molucas, al Maluco que le llamaban, a las Islas de las Especias, a las que habían llegado los portugueses navegando hacia Levante pasando por el sur de África. Pero ahí se discute mucho. No se sabe si él lo sabía o no, o si engañó a Carlos I, porque luego, a la vista de lo que hizo y de las exploraciones que iba haciendo por América del Sur, ¿sí?, él se iba metiendo por sitios que ya algunos eran conocidos, otros no, pero que él se creía o miraba a ver si era en el paso que andaba buscando. O sea que me parece a mí que no sabía muy bien por dónde andaba, hasta que encontró ese paso que hoy conocemos con su nombre, el Estrecho de Magallanes, que le llamaron de Todos los Santos porque allí le pilló el día de Todos los Santos. Pero no lo tenía claro. Hay quien dice que Behaim, un alemán, había escrito y había dejado unos mapas y demás que ponían ese posible paso, pero al parecer Behaim murió antes de que Balboa dijese que existía el mar del sur. De modo que, la verdad, no está claro que supiera realmente que había ese paso que había y que podía hacer lo que quería, pero él estaba muy convencido. ¿El por qué? Pues la verdad, no se sabe muy bien por qué. Ya. Lo que motivó el gran viaje, sin duda, alrededor del mundo fue el lucrativo comercio de las especias que se consumían en Occidente. ¿Por qué eran tan importantes las especias? Bueno, las especias eran importantísimas en Europa, desde luego en las cocinas, pero en muchos aspectos también, en la alquimia, en la medicina, en la cosmética, etcétera, etcétera. Ya venían de la época de los romanos, venían con la ruta de las sedas y la ruta de las especies, aquello que nos contó Marco Polo y todo eso. Pero ese camino, pues venían a veces por mar y a veces por tierra, a través de Asia occidental, por Europa, llegaban a la zona de Turquía y por ahí, y luego se repartían por toda Europa. Eran muy apreciadas. En las mesas se pagaba, en las cocinas se pagaba su peso en oro, vamos. Pero cuando los turcos se apoderaron de Constantinopla, que era por donde pasaban mucho del comercio, y se apoderaron de toda aquella zona, el comercio se interrumpió. Y las cocinas y muchas industrias europeas pues demandaban las especias y pagaban por ellas lo que fuera. Entonces se produjo una carrera por ver quién llegaba primero allí y quién se hacía con ese comercio, porque resulta que el primero que se hiciera con él pues se forraba, digamos, hacía un negocio de órdego. Y ahí empezaron Portugal y España. Portugal empezó a buscar a explorar África hacia el sur, dobló el Cabo de Buena Esperanza, luego navegó hacia Levante y terminó llegando en 1511 a las especias. Y se hizo con ellas, se hizo con el mercado, y claro, un negocio redondo. Yeah. Pero España también lo intentó, lo había intentado Colón en 1492, fracasó porque se encontró con un muro enorme que es el continente americano. Siguieron buscando mucha gente a ver la forma de cruzar ese muro, a ver por dónde se podía meter. Solís, por ejemplo, encontró el mar de Solís, que se creyó, vamos, el que hoy es el Río de la Plata, que se creyó que era ese paso, y otros estuvieron buscándolo, y Magallanes también andaba buscando ese paso que él decía que lo conocía, y de hecho encontró un paso y llegó por el otro lado. Pero eso fue el motivo. Las especias fueron las que movieron la navegación oceánica, la navegación fuera de la vista de tierra. Por las especias se produjo un gran desarrollo de la navegación de altura, de la astronomía, de la construcción de barcos, claro, de un montón de cosas, porque había que cruzar grandes océanos sin ver tierra, con grandes temporales, y los barcos tenían que ir y llegar, porque ese era el negocio. Hemos hablado anteriormente de las naos, de los barcos escogidos para hacer esta expedición, para dar la vuelta al mundo, pero me ha quedado alguna duda, Marcelino. ¿Por qué se escogieron estos barcos? ¿Qué características tenían para ser los elegidos? ¿Eran los idóneos? Pues, ¿los barcos que había, digamos, contemporáneos no tenían las mismas características? Se buscó entre los barcos que había en el mercado y se encontraron estos barcos. Hubo gente buscando por ahí y había que buscar 5 barcos. En las capitulaciones se había dicho, las capitulaciones que había hecho Magallanes con 1518 con Carlos I,
pues los barcos que deben de llevar, que deben ser 5, con un tonelaje de arqueo más o menos tanto, y bueno, se buscaron barcos parecidos y se encontraron estos 5. Ya. Las penurias y carencias de todo tipo que tuvieron que soportar los más de 200 hombres que partieron de Sanlúcar de Barrameda fueron tremendas. ¿Cómo eran las condiciones a bordo? ¿Cómo se vivía? Pues las condiciones a bordo, la verdad es que eran, por decirlo en pocas palabras o en una sola palabra, terribles. Ya. Eran terribles porque eran unos barcos muy pequeños. No iban muy cargados, a lo mejor llevaban 40 personas, pero eran barcos frágiles, que se movían mucho. Y además la conservación de los alimentos era dificilísima. Los alimentos frescos, si no los comían en la primera semana, se pudrían. El agua, a los 8 o 10 días, aunque iban barriles de roble, iba muy bien envasada, pero también se pudría. Se convertía en una especie de barro o una cosa cenagosa, de mal olor, como decía uno de los que escribieron por ahí, en fin, describiendo la vida en aquellos barcos. Para beberla había que usar las 2 manos, una para llevar el vaso a la boca y la otra para tapar la nariz y no olerla. Y luego estaban las enfermedades, las producidas por parásitos, porque en los barcos no se sabe cómo, pero entran una serie de personajes terribles como son ratas, piojos, chinches, cucarachas, que ahí se quedan y ya no hay quien los eche. Y causan muchas enfermedades, acaban con los víveres y acaban con todo. Y producen infecciones y producen de todo. Y después está la falta de alimentación producida por la consumición al principio de víveres frescos, reducir la dieta a víveres secos, salados, que son faltos en vitamina C. Sobre todo, un alimento básico era la galleta o bizcocho. Era un pan sin levadura, muy seco, deshidratado, que podía durar hasta 2 años. Ya. Pero, y tenía poder alimenticio. A veces se convertía en una arena, una especie de gravilla extraña, y a veces se convertía en una piedra dura que había que romper a culatazos o con una cabilla, un martillo, lo que fuera, echar en agua o en vino, entonces se convertía en sopa y se comía. Y tenía poder alimenticio. Pero le faltaba el ácido ascórbico, vitamina C. Ya. Esa hacía que las venas y las arterias perdieran consistencia y rompieran con la presión de la sangre. Eso se supo mucho después, pero es lo que ocurría entonces. Era el escorbuto. Y el escorbuto fue el azote de los marinos de la primera vuelta al mundo y después de mucha gente hasta mediados del siglo XIX, en que no se supo o no se pudo controlar esto. El escorbuto pues se curaba y se cura comiendo alimentación fresca, vegetales frescos y sobre todo cítricos, que son alimentos que son ricos en vitamina C, como son las naranjas, los limones, los citrones, los pomelos. Pero en aquellos tiempos no lo sabían. Y lo describen las enfermedades, morían muchos por el escorbuto. Ya. Esos eran los problemas. Y los problemas no era que los barcos salieran mal abastecidos, porque salían muy, muy bien abastecidos. Incluso llevaban animales vivos para consumir durante el viaje. Pero claro, los animales vivos también tienen que comer, claro. También necesitan agua y al final hay que matarlos. Y después comerlos rápido porque no llevaban sal para mantenerlos. Y si no, se pudrían rápidamente. En fin, era una vida dura, con muchas enfermedades, mucho escorbuto y unas grandes penalidades. Aparte, después el sol, la humedad, el ambiente terrible en las sentinas, que son las partes bajas de las bodegas, que eran como pozos sépticos. O sea, uno se podía bajar allí y se moría de los gases venenosos, porque allí se pudría el agua que se colaba en el barco. Para bajar una sentina, para bajar a la bodega y acercarse a la sentina, a la parte baja, había que echar una vela de estas encendidas de cera, sí, amarrada. Si al llegar abajo se apagaba, es que había gases venenosos y entonces el que bajaba allí se moría. Si no se apagaba, entonces sí, se podía bajar porque era el aire respirable. Claro. En fin, era una vida dura, muy insana, muy sucia. No había agua dulce para lavarse ni nada.
aparte de que en aquellos tiempos eso de lavarse también estaba mal visto, lo de ducharse y eso estaba muy mal visto, decía que era de mujeres, ni que era de judíos, que era de moros, que no sé qué, y estaba mal visto. De modo que eran unas condiciones terribles, de gente que se pasaba meses en esos barcos y que muchos morían por un montón de enfermedades, siendo el escorbuto quizá pues la principal, aunque había otras faltas también de vitamina por otras cosas. Condiciones de vida terribles a bordo, en cuanto a la habitabilidad, digamos, y a la forma de vida que se podía llevar en esos barcos y en aquella época. Pero ¿cómo se distribuía una faena a bordo de las naos, Marcelino? ¿Cómo se distribuía el trabajo y se organizaban, pues no sé, los descansos, las comidas? Sí. La gente se distribuía en guardias y podían ir en grupos de 3 guardias, muy parecido a cómo se lleva hoy. Y por la noche podía haber una guardia, se dividía la tripulación en 3 grupos, y de noche podía haber una de las 8 de la noche a las 12, otra de las 12 de medianoche a las 4 de la mañana, y otra de 4 a 8, y así seguían de día. Y esos pues tenían que atender al gobierno del barco, había rondas de seguridad para ver que todo fuera bien, que no había entradas de agua por las bodegas, por las costuras, que a veces después de un temporal se aflojaban las costuras y entraba agua, y entonces había que calafatear, que las velas fueran bien, porque si aparecía un pequeño roto, rápidamente ese roto pasa como una tela con un plástico que es muy duro, pero cuando tiene un rotito y se hace fuerza, rompe, se rifaban, entonces tenían que vigilarlo. Ir serviola subido en una cesta, una especie de cofa, para avisar de otras velas en el horizonte, para avisar de piedras, o gente a lo mejor en la proa, en aguas muy restringidas, por si había piedras por la proa o rocas, y así, y después trabajos que lo hacía la guardia o los hacía todo el mundo. A veces si eran grandes reparaciones del barco por un accidente o por un abordaje con otro barco, porque tocaron fondo contra un bajo o porque un temporal los talandeó mucho, pues intervenía toda la dotación. Trabajaban a bordo y a veces había que echar el barco a tierra en una playa, había que vararlo y carenar, que se llamaba carenar a reparar el fondo. De modo que trabajaban todos. Normalmente se dividían en 3 guardias y si había cosas que podía hacer la guardia, las hacía, como pelar patatas, igual que hace muy poco tiempo, para todos, pues a pelar patatas. Lo mismo que llevar la seguridad del barco, llevar el gobierno, la caña y demás. Y evitar... las comidas, había 3, que eran desayuno, comida y cena. Desayuno por la mañana, la comida era el principal, que era normalmente antes y después de las 12 del mediodía, para que comieran las 3 guardias y acompasado para la entrada de guardia, que entrara ya con la comida hecha. Y después, antes de la puesta del sol, ya dependiendo, pues era la cena, que venía a ser como la mitad de la comida. Normalmente se hacía una comida caliente al día, si el tiempo lo permitía, y podía ser seguramente al mediodía, para cocer carne o cocer pescado y demás. Se hacía en fogón, un fogón que era una cocina muy rudimentaria, con laterales metálicos para que no, o de ladrillo para que no le pegara el viento, sobre una cama de tierra o de arena para no comunicar el calor al barco, a la cubierta, porque podía arder. Y ahí se calentaban las cosas. Pero solamente se hacía muy buen tiempo, porque si hacía mala mar, si hacía viento, si hacía atemporal, se podían caer ascuas a la cubierta, podían salir volando, podían salir carbones, caerse, y hay que tener en cuenta que las velas eran lonas, había brea en toda la caballería, eso era como pólvora. Claro. Las maderas resecas podían arder y de hecho ocurrían accidentes, de modo que si hacía mal tiempo se tenían que conformar con rancho frío, que podía ser queso, cosas que se podían comer frías. Hasta aquí la primera parte de la entrevista mantenida con Marcelino González, autor del interesante y muy recomendable libro La Nao Victoria y su vuelta al mundo. Quedan muchas cosas por saber, cómo se evitaban los motines a bordo y se mantenía la disciplina, cómo fue el viaje de regreso emprendido por Juan Sebastián del Cano y algunas incógnitas más que desvelaremos en el próximo podcast.
No dejamos la estela de la nao Victoria y la Trinidad, los dos barcos que por estas fechas, hace 500 años, todavía continuaban a flote circunnavegando el planeta. En septiembre de 1521, Magallanes ya había muerto en Filipinas tras el combate mantenido con los indígenas del rey Lapu-Lapu, y la navegación por el mar, que llamaron Pacífico, llevaba realizándose casi un año, desde que el 28 de noviembre de 1520 encontrasen el tan deseado paso por el estrecho de Magallanes. Al Océano Pacífico dedica la Universidad Abad Oliba de Barcelona el congreso que durante 3 días convoca a un nutrido grupo de académicos, profesores y expertos para exponer y, en su caso, debatir lo que significó el gran viaje. Hablemos de ello con Rafael Rodríguez Ponga, rector de la Universidad Abad Oliba y director del congreso. Señor Rodríguez Ponga, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Noveno congreso con el Océano Pacífico como eje vertebrador de lo que significó la primera vuelta al mundo. Un acontecimiento con muchas derivadas e implicaciones. ¿Qué se pretende con este espacio de reflexión? Pues sobre todo lo que queremos es conocer bien qué significó la primera vuelta al mundo, qué significó la travesía por el Océano Pacífico y qué consecuencias tiene eso hoy, 500 años después. Y lo que tenemos que hacer desde el mundo universitario, desde el mundo académico, pues es precisamente estudiar, investigar, pero sobre todo saber, sobre todo conocer y dar a conocer las cosas. Mesas redondas, conferencias, alguna proyección, incluso algún concierto musical, todo ello para recordar una efeméride que no deja de sorprender y arrojar nuevos datos a la luz del paso de los años. Llevamos 9 congresos y seguro que siguen saliendo nuevas teorías, nuevos estudios. Bueno, este congreso está centrado específicamente en la primera vuelta al mundo, ¿no?, lograda por Juan Sebastián Elcano en 1522. Y dentro de la expedición que empezó con Fernando de Magallanes y Juan de Cartagena en 1519. Y eso nos asombra hoy, ¿no? 500 años después nos asombra esa capacidad que tuvieron para embarcarse, para navegar por todos los mares y continentes y para dar la vuelta al mundo. Y claro, en este quinto centenario pues aprovechamos esta ocasión. Es verdad que ha habido otros congresos, que ha habido otras actividades múltiples, pero aquí hemos querido combinar, como digo, lo puramente académico, pues también con lo cinematográfico y lo musical. Uh-huh. Y como lo cultural, y también hay una visita al Museo Marítimo de Barcelona prevista. Sí. Y como hemos comentado, son diversas las mesas redondas y conferencias, todas ellas, digamos, centradas en aspectos muy diversos. Eso es muy diverso, sí, claro, es un congreso pluridisciplinar. Aquí hay quien habla desde la pedagogía, desde la historia, la arqueología, la lingüística, las relaciones internacionales, la diplomacia, en fin, hay aspectos muy distintos, pero esto hace que sea muy rico y que nos permita desde distintas disciplinas y con distintas perspectivas, como digo, conocer e interpretar el porqué de la primera vuelta al mundo y qué consecuencias tiene hoy para nosotros, que son muchas, porque claro, esto hace que sepamos ya desde hace 500 años que la Tierra es redonda, conocemos el planeta, conocemos desde el punto de vista científico cómo es la Tierra, cómo es el mundo en el que habitamos, desde el punto de vista botánico, zoológico. Es decir, la primera vuelta al mundo nos trajo muchísimo conocimiento y también sobre las personas, sobre la antropología, las lenguas, en fin, etcétera. Uh-huh. ¿Y qué relevancia juega el Océano Pacífico en este viaje? Bueno, es crucial porque parte de la primera vuelta al mundo fue el recorrido completo del Océano Pacífico de este a oeste, es decir, desde las costas de Argentina y Chile, cruzando todo el Pacífico, pues a través de lo que hoy es la Polinesia Francesa y Micronesia, hasta llegar a las Islas Marianas, después a las Islas Filipinas, y desde allí pues recorrieron lo que hoy es Malasia, Brunei, Singapur, Indonesia, Timor. Es decir, hicieron un recorrido amplísimo por toda esa región de Oceanía y del sudeste asiático. Uh-huh. Lo hemos comentado antes con Marcelino González y el gran mérito que tuvieron quienes completaron la vuelta al mundo en una época en la que las condiciones para navegar y los utensilios que tenían al alcance para poder hacerlo eran, bueno, no voy a decir inexistentes, pero sí que eran muy pocos. Desde luego no era comparable a la tecnología con la que contamos hoy en día. No, efectivamente, tenían mucha menos tecnología, pero tenían la suficiente tecnología y el conocimiento como podemos comprobar, ¿no? Quizás más de lo que pensamos, ¿no? Tenían conocimiento y de luego tenían un sentido de la aventura y un sentido del deber y un sentido de una ilusión, ¿no? Una ilusión que quizás hoy no se comprende tanto, ¿no?
pero que les llevó pues a realmente a lograr la mayor hazaña de la historia de la humanidad. Señor Rodríguez Ponga, es recurrente comparar la primera circunnavegación, la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano con la llegada del hombre a la Luna. ¿Qué opinión tiene usted? Sí, es una comparación que hasta cierto punto es válida para que podamos entender lo que significa, con una diferencia importante. La llegada del hombre a la Luna se hizo con mucho conocimiento previo, con satélites previos, con fotografías, es decir, mientras que cuando estos dan la primera vuelta al mundo no saben a dónde van, no saben de oídas, o no saben por suposiciones, suponen que la Tierra es redonda, lo saben desde el punto de vista teórico, nadie lo ha comprobado. Claro, Cristóbal Colón también suponía que la Tierra era redonda y por eso pudo ir a América y por eso pudo navegar hacia el oeste y así lo hizo, pero nadie lo había comprobado. Entonces, realmente yo creo que tiene más mérito lo que hicieron ellos, porque realmente no sabían dónde iban. Fue una aventura con letras mayúsculas. Sin duda, una aventura enorme, una aventura que nos produce asombro, que nos produce admiración, que nos produce también satisfacción, ¿no? Y confianza en el ser humano, y cómo pues tanto conocimiento y que es muy importante decirlo, conocimiento también sobre las fuentes de alimentación, que era uno de los objetivos de la expedición, ¿no? Llegar a las islas de las especias pues para comprar canela, clavo, pimienta, porque en Europa se pasaba mucha hambre y había que buscar nuevas fuentes de alimentación. Y eso también se logró, y eso pues también hay que reconocer pues ese aspecto importante, no solo del conocimiento botánico, sino también pues del conocimiento del comercio y por tanto pues también de los beneficios que supuso esto. Congreso Internacional 500 años del Océano Pacífico. 500 años han pasado ya de una hazaña que cambiaría para siempre tantas cosas. Rafael Rodríguez Ponga, rector de la Universidad Abat Oliba, director de este congreso, muchas gracias por su compañía y por mantener viva la memoria de quienes se jugaron literalmente la vida por ampliar horizontes y hacernos, bueno, al fin y al cabo, más humanos. Un saludo, muchas gracias. Pues sí, pues por todo hemos organizado este congreso aquí en Barcelona y espero que, bueno, pues que sea una contribución importante para esta conmemoración. Muchas gracias. Un saludo, adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. En A Son de Mar, historias del museo. Historias del museo, las que se encierran entre las paredes del espacio expositivo del Museo Marítimo de Asturias en Loanco. La muestra Ingenios marineros, soluciones populares en tiempos de carencias, podrá verse durante todo este mes. La última vez que hablamos con su director, adelantamos algún detalle de la exposición y sobre cómo se las ingeniaban antiguamente los pescadores sin ayuda de GPS ni sonda electrónica para localizar los caladeros. Hoy profundizamos en el asunto haciendo una visita en toda regla para conocer los objetos que se exponen. José Ramón García, muy buenas. Hola, buenos días. Oye, Ingenios marineros, soluciones populares en tiempos de carencia, métodos e instrumentos que demuestran el talento y la imaginación a la hora de inventar formas de trabajo cuando de ello dependía la subsistencia, ¿no? Sí, así es. Realmente el mundo de la mar, bueno, en tierra también, pero el mundo de la mar hasta mediados del siglo XX, más, yo creo que casi hasta 1960, pues no había nada, no había plásticos, no había nylon, fundamental en los aparejos, entonces tenían que buscarse la vida inventando cosas, tanto la propia pesca, el echar el aparejo y demás, como la vestimenta y todo. Realmente tuvieron que echarle imaginación aprovechando lo que había, lo que hoy conocemos como economía circular, reciclaje y todo eso. Bueno, no había teoría, es que no había otra solución que reciclar, sí, aprovechar. Efectivamente, y además lo mencionáis en la exposición muy acertadamente. Hoy se nos llena la boca a los urbanitas con la palabra reciclado, pero en los pueblos, ya sean de montaña o marineros, siempre han hecho eso, ¿no? Reciclar, y antiguamente también. Siempre, claro. Siempre. Como no había prácticamente, por empezar ya, como no había prácticamente envases ni nada que pudiera recoger, por ejemplo, anzuelos, la chorra, agujas y demás, pues se llama los cuernos de los chatos, de los terneros, que son pequeños, más pequeños que los de la vaca, se utilizaba pues para varios finalidades, por ejemplo, como contenedor para guardar anzuelos, como
llenos de grasa, de sebo, para pinchar en él les agujes de coser les lones para que no se oxidasen. Otra aplicación, como mechero, el chisquero más convencional era se llenaba de borra o de una tela muy vieja y muy gastada, y luego con una piedra esmeril se hacía saltar la chispa y ya estaba ahí la brasa. Con un tapón de corcho se tapaba y avante toda. Por ejemplo, ¿no? Eso con los cuernos de ternero, porque en la exposición también podemos ver otros instrumentos, tangarte, turullo, potada. Bueno, ¿de qué piezas estamos hablando? El turullo, por ejemplo, que es una caracola grande, se le hacía un orificio en la parte posterior y soplando se podía emitir un sonido, un tu. Había que tener pulmones, yo los pruebo y no soy a ello, Sí. Pero sí, se soplaba tipo trompeta, ¿no? Digamos una especie de pedorreta y sonaba. ¿Para qué lo utilizaban? Pues como señal en caso de niebla. José Ramón, había que tener pulmones, como comentas, en una época en la que muchos marineros fumaban como carreteros y el carajillo a primera hora de la mañana no se lo quitaba nadie. Sí, eso es bueno. Cuidado. Eso era una mala vida. Lo del alcohol era tremendo porque pasaban realmente hambre y frío, y ese espejismo que hoy conocemos por los médicos y demás, ¿no? Que el alcohol no solo no da calor, lo da instantáneo, pero luego deshidrata y aumenta el frío. Claro. Pero claro, lo del avestruz, ¿no? Mientras dura, pierde dulzura. Y el aguardiente era obligado. En los barcos de carga y descarga era obligado que el armador pusiera aguardiente a disposición de los marineros. Y esta gente llevaba a la mar eso. Cuando eran barcos, cuando eran barcos, vino. Y cuando eran lanchas y tal, pues un botellín de aguardiente. Hay que ver. No nos desviemos del asunto porque todavía nos queda tangarte, potada y algún que otro instrumento por ahí. La potada era el ancla artesanal. Sí. Nadie tenía dinero para comprar un ancla de hierro, obviamente, y costaba porque además un ancla no es eterna, se pierde, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Lo que tenían alrededor, un petón, o sea, una piedra grande que cogían el pedreo, una cuña, una base de madera y abrazando la piedra, 2 rames de cotolla, de rebolla, atadas con un cordel. Con eso se tiraba al agua, iba al fondo y había también el riesgo, obviamente, de hacer un ronchel. Sí, claro. Y fíjate cómo era la miseria, que claro, la potada nada, porque era una piedra y un par de rames, pero todo el cordel que iba de la potada a la embarcación, o sea, por ejemplo, 20 braces, 30 braces, ese cordel tenía un precio. Entonces, para evitar que en un ronchel quedara bajo la potada y en consecuencia toda la cabullería, lo que se hacía era una especie de nudo que se podía soltar de tal forma que si la potada quedaba bajo en ronchel, o sea, enganchada en una peña, se tiraba de otro cordelín, digamos, auxiliar, se soltaba, quedaba la piedra abajo y se recuperaba el cordel. Para que veas. Para que veas. Qué ingenio, ¿eh? El tangarte, decías, el tangarte era para achicar el agua de las embarcaciones pequeñas, que claro, siempre filtra algo de agua. Entonces, entre los cuadernes, mejor dicho, entre los barengues, hay un espacio y esa especie de cajilón de madera, de varias formas, servía para coger el agua y sacarla fuera de las embarcaciones. Otra cosa, la ropa de aguas. Naturalmente no había nylon, no había plástico, no había chubasqueros. ¿Qué se hacía? Pues una ropa de algodón, que había industrial, pero también hacían las mujeres que sabían coser, una tela de algodón, se pintaba de aceite de linaza y eso, claro, no calaba, no transpiraba, luego era rígida como si fuera una tabla, creaba ronches en los muñeques, en el pescuezo, eso que ahora vemos en todos los pueblos, ¿no? El pañolín ese de cuadros al cuello. Sí. Bueno, ahora se toma como rememoranza de lo que era. En su día, efectivamente, claro que se llevaba ese paño al cuello, pero no había la procesión. Para ir a la mar, porque aquella ropa
no había Dios que lo aguantara, porque rozaba y rozaba hasta el punto de crear una enfermedad edérmica, que era lo que ellos llamaban negres. Negres era cicatriz sobre cicatriz, y a veces era de cuidado. Hay que ver. Bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, José Ramón, la tecnología, que lo hace todo tan fácil, a la vez nos aleja de lo más próximo, ¿no? Del entorno y todo lo que el entorno precisamente nos ofrece, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuánto partido les sacaban antes, verdad? Todo lo que tenían a su alrededor. Total. Desnase se entró desde Mares de Avellano, y por cierto tenemos un artilugio muy especial, Made in Bañúes, que es que al hacer una nasa que se forma de barril, al doblar la vara de Avellano, sí. Como está no del todo verde, puede tascar, puede romper. De hecho, rompe con frecuencia. Tampoco se podía permitir el lujo de estar rompiendo bares que había que ir a buscar al monte. Entonces, ¿qué hacía? Este hombre, con un tambor de metálico y un manubrio, lo que hacía era pasarles bares de forma que tomasen una curvatura, lo que él llamaba suavizar, y la vara ya salía no rígida, sino domesticada, vamos a decir, para poder darle la forma de circunferencia que precisaba. Sí. Y bueno, lo que tú dices, todo se echaba mano de lo que había alrededor y nunca sobraba nada. Nunca. Que un cordel o una estacha se rompía, bueno, pues los cachos que quedaban, se hacía con ellos una defensa. Se hacía incluso la modernísima y tan cacareada fregona. Sí. Los maridos tenían una fregona ya hecha en casa, que era los cachos de red que iban quedando de reparar redes y ya inservibles, se hacía con ellos una especie de se anudaba, se les ponía un palo y eso servía de fregona. Era lo que ellos llamaban el lampazo. El lampazo era, pues eso, en vez de una fregona vileda con un palo de plástico, pues era un palo de escoba con un ensartado de cachos de red. Servía para fregar la cubierta, para fregar la cubierta de los barcos cuando se baldeaba, y también, según me decían, para coger aleznes, es decir, oricios, porque al ser red se enganchaban después de los oricios y le sacaban sin tener que agacharse o sin tener que meterse a la mar tanto. Hay que ver. Piedras, cuernos de ternero, ramas de árbol, todo servía para confeccionar instrumentos que ayudarían a pescar y con ello a comer, así de sencillo. Ingenios marineros, soluciones populares en tiempos de carencia, es la muestra que puede verse en el Museo Marítimo de Asturias hasta el 30 de septiembre. Yo que tú no me la perdería, porque un fin de semana en Luanco no es un mal plan. Hemos hablado con José Ramón García, director del Museo Marítimo de Asturias, a quien agradecemos una vez más su compañía y emplazamos para el próximo capítulo. José Ramón, un abrazo. Un abrazo, gracias, un saludo, adiós. Es muy duro, es muy duro, y además de aquella, pues el barco tampoco era el idóneo, porque además era un barco que teóricamente los franceses decían de 4.000 caballos y lo pasamos muy mal porque el hacer un remolque, fíjate, el que hicimos desde ya son 1.000, yo creo que echamos 50 y pico días, tuvimos que entrar en Azores porque no teníamos ya combustible, ni comida, ni nada. Francisco Roces, marino mercante que dedicó buena parte de su vida profesional a navegar en remolcadores de altura. Desde el 22 de agosto, los barcos participantes en la presente edición de la regata Le Figaro navegan sin descanso, igual que los regatistas que compiten en esta exigente prueba oceánica que tiene al Golfo de Vizcaya, Canal de la Mancha y Mar de Irlanda como escenarios en un océano Atlántico que no da tregua. 34 patrones, la mayoría franceses, entre los que se encuentra el joven español Pep Costa, medirán sus conocimientos, resistencia física y cualidades marineras compitiendo en las casi 2.500 millas que suman las 4 etapas de que consta. Conozcamos en detalle las características de esta regata que tiene Saint-Nazaire como puerto de salida y recalada final una vez se dé por concluida esta edición de Le Figaro el próximo 16 de septiembre. Roberto, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Roberto Álvarez Bucetas, recordemos, es profesor de la Escuela Superior de Marina Civil en la Universidad de Oviedo y coordinador de su equipo de regatas. Roberto, Le Figaro es una etapa, o mejor dicho, es una regata que, bueno, no sé a ti, pero a mí me hace recordar el ambiente que se creaba en el puerto deportivo de Gijón cada vez que llegaban los barcos, ¿no? Porque Gijón y la regata Figaro han compartido algo más que lugar de recalada. Sí, por supuesto. Gijón fue casi un referente a los inicios de la regata y llegó a recalar 14 ediciones aquí en Gijón. Entonces, bueno, era un espectáculo ver los barcos cuando llegaba la Figaro y era prácticamente, podríamos decir, que era un clásico del verano gijonés, la recalada de la Figaro en Gijón. Oye, recordemos que estamos hablando de una regata en solitario en la que compite en tiempo real con barcos monotipo. En este sentido, digamos que todos los regatistas, todos los participantes lo compiten y lo hacen en igualdad de condiciones. Sí, podemos decir que es la regata más importante de solitario y que se realiza sobre un monotipo. No fue así en sus inicios, porque la regata data de 1970, se llamaba la regata La Aurora, y en el 1980 fue cuando esta regata ya cogió el patrocinio del periódico francés Le Figaro, y fue cuando se quedó ya con el nombre del Figaro desde 1980. Y a partir de 1990 fue cuando esta regata empezó a competir ya en monotipo. Siempre fue una regata en solitario, pero a partir de 1990 ya se corrió con monotipos. Monotipos todos siempre de la casa Beneteau, y siempre Beneteau pues los denominaba Figaro. Y podemos hablar que en esta edición estamos ya en el modelo de barco, el Figaro 3. Hubo dos ediciones, dos modelos de barcos anteriores, y es un barco, el Figaro 3 es un barco de casi 11 metros de eslora, 340 de manga, 3 toneladas de desplazamiento de barco, es un barco relativamente ligero, lógicamente, y tiene un calado de 2,50. Podemos decir que dentro de lo que son la Figaro, pues es donde se van a recalar todos los patrones que tienen ambiciones de dar la vuelta al mundo en solitario, ¿vale? Podemos decir que hay prácticamente 4 escalones o 4 etapas de cualquier regatista solitario que quiera hacer, pues tiene que pasar prácticamente por todas esas clases. Podemos decir que empezamos con los 650, con los mini 650, que es la clase de entrada, y podemos hablar que es así en base a cuánto tamaño de barco y en cuanto a presupuesto, ¿vale? Porque todas estas campañas tienen presupuestos muy, muy, muy elevados. Después, los que han pasado ya por el Mini 650, si quieren seguir progresando sus aspiraciones a esa vuelta al mundo solitario, lo lógico es que pasen al Figaro. Al Figaro, en este caso, Figaro 3, que decíamos que es un barco que ya tiene foils. Podemos decir que es el primer barco de serie, porque son barcos de serie de Beneteau, que monta foil. Después del Figaro 3 o de la Figaro, lo lógico podría ser pasar al Class 40, que es otro barco que normalmente navega en solitario, y por último llegarían a los IMOCA 60, y sería, pues, podemos decir, los 4 etapas por las que habría que pasar cualquier patrón, como te decía, que pretenda, pues eso, dar una vuelta al mundo solitario, competir en solitario. Oye, estos barcos, los Beneteau 3, como has comentado, montan los famosos foils, que me gustaría conocer tu opinión, porque es una duda que tengo. ¿Veremos este complemento en barcos de serie de crucero regata en algún día? Yo creo que no. Yo creo que no llegará a la serie. Llegará pues al tema de regatas, fundamentalmente. Aunque los foil que monta el Figaro 3 tiene una característica, que los foils son hacia adentro, en lugar de ser como el foil tradicional, que es un foil hacia afuera. Es decir, es un foil que, más que darle sustentación y le permita levantarse del agua, que es lo que hace la mayoría de los foil, también le da plano antideriva, ¿vale? Aunque bueno, también tiene una orza tradicional con bulbo, sí, de 2 metros, de 2,5 metros de calado, ¿no? Pero son unos foil un poco diferentes al foil convencional. Es un barco que monta un mástil de carbono, por supuesto, mayor de 40 metros, un espía asimétrico que puede llegar a 220 metros cuadrados. Es decir, estamos hablando de un barco que casi puede llegar a llevar 200 metros cuadrados de superficie bélica. Es un barco ligero, es un barco de regatas. Sí. El precio base del astillero, sacado de la página web del astillero, son 200.000 euros, para empezar un poco a alguien que quiera aspirar a meterse en un proyecto de estas características. Por lo cual, bueno, son proyectos que ya necesitas un apoyo, una sponsorización, que es difícil
meterse en ellos sin tener algún apoyo, ¿no? Bueno, a lo mejor en Francia no es tan difícil con la afición que hay. Seguro que no, y la afición en solitario. Podemos decir que estos barcos y esta clase en solitario, pues bueno, prácticamente podemos decir que el 95% de los barcos o de los patrones son franceses, ¿no? Hay que decirlo. También decir que por aquí, por la Fígaro, ha pasado los grandes patrones y los mitos de la vela oceánica en solitario. Philippe Poupon, Christophe Auguin, Bourguignon, Gautier, Parlier, Frank Camas, Armel Leclerc, Jean Le Cam, Desjous, es decir, todos los mitos de la vela oceánica han ganado la Fígaro. Sí. Es un paso obligado si queremos seguir avanzando en esas pretensiones que decíamos de dar la vuelta al mundo en solitario. Oye, Roberto, los escenarios en los que se desarrollan las etapas de este año no ponen las cosas fáciles. Canal de la Mancha, Golfo de Vizcaya o Mar de Irlanda son espacios en los que las corrientes, en el caso del Canal de la Mancha, por ejemplo, o una dura meteorología, bueno, pues convierten a la Fígaro en todo un reto, ¿no? No es nada sencillo. Sí, son zonas muy difíciles de navegación, sobre todo, todavía estuve ayer viendo un vídeo de una etapa con una corriente de marea de aproximadamente 4 o 5 nudos, un barco navegando con spin, intentando remontarla, y estaba el barco totalmente parado, justamente encima de la corriente. Es un vídeo, la verdad es que es un poco impresiona ver eso. Sí, este año son cuatro etapas que transcurren más o menos siempre saliendo y llegando en puertos franceses, pero tienen boyas o tienen puntos de recalada en el sur de Irlanda, van hasta la Fastnet, en la cuarta etapa van hasta la Fastnet, en la tercera etapa van hasta la isla de White, a lo que es el Sol en inglés, y tocan las Scilly y vuelven otra vez a la bahía de Morlaix. Sí, son unas zonas, bueno, pues muy, muy, muy complicadas en cuanto a la meteorología, en cuanto a las corrientes, como te decía, ponen a prueba a todo el patrón, es decir, quien gane esta regata, indudablemente va a ser el mejor. Sí, está claro. Oye, hablando de barcos monotipo, ya para terminar, Roberto, ¿hay algún margen por parte de los regatistas que les permita tener algún tipo de reglaje particular en sus barcos? No sé, quizá no diseñar, sino tener un mayor control en la fabricación, por ejemplo, de sus velas en concreto, o cualquier otro elemento del barco que puedan tocar. Bueno, el tema de velas es como todos los barcos monotipos, el reglamento de clase es muy, muy, muy estricto. Te deja muy poco margen a lo que es tocar el propio barco, porque la filosofía del monotipo es que todos compitan en igualdad de condiciones, con lo cual los márgenes que tienes son muy, 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 muy pequeños en cuanto a lo que es medición. Lo único que puedes prácticamente andar pues es en el tema de diseño un poco de velas, pero poco, porque tienes que tener una mayor, vas a tener que tener un Génova, un Foque, y después tendrás Genaker y espis asimétricos, 1 a 2, 1 a 4. Y dentro un poco de diseño de esas velas, pero poco más. No vas a poder superficies bélicas, tamaños, eso no lo vas a poder tocar indudablemente. Bueno, hablamos de Le Figaro, una regata ya clásica en el calendario internacional, iniciada en 1970, que podemos disfrutar durante estos días y en las próximas semanas. Una regata que, bueno, pues a cualquier aficionado a la náutica y la vela le da lo que da este tipo de pruebas, ¿no? Emoción, alto nivel competitivo y unas imágenes fabulosas, preciosas. Roberto, muchas gracias. Espectaculares. Sí, espectaculares. Bueno, simplemente para acabar, si quieres comentar que se está disputando el europeo de J70, donde tenemos un tripulante gijonés, Fran Palacio, que está en el barco armado por Pichu Torcida Noticia, que ha pasado a la fase de oro, es decir, los 15 mejores de 98 barcos, disputarán entre hoy, mañana y pasado en Copenhague, pues bueno, la disputa por las medallas. Así que suerte a Fran y a toda la tripulación de Noticia, ¿no? Que así sea. Gracias, Roberto, por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de otro podcast de A Son de Mar. Si eres navegante con historias interesantes que contar, tienes cerca a alguien que haya llevado una vida marinera digna de ser conocida, o alguna sugerencia que podamos incorporar, escríbenos a la dirección podcastasondemar@gmail.com.
Repito, podcast@asondemar@gmail.com. Ya sabes que si los contenidos del programa de hoy te han parecido interesantes, puedes compartirlos a través de cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlos. Así harás crecer la comunidad de oyentes y yo te estaré profundamente agradecido. Hasta el próximo capítulo. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.